Entonces, esa experiencia de Claret, niño y joven, va a tener pues este elemento de clave vocacional, le va a definir la vida. Y lo vimos en el ejemplo claro de la dedicación, de dejar la ciencia de los telares para dedicarse a la ciencia eclesiástica, en el que él va a empezar a hacer el ejercicio de la citación de los textos. Inicialmente por lo que uno descubre en la autobiografía y por lo que uno descubre en las cartas que él recibe o que él manda, uno descubre que hace una citación del texto de la Vulgata. Siempre vamos a encontrar que el texto que él usa es el de la Vulgata. Y en esos primeros años él conserva la costumbre de citar en latín. Recordemos que él desde joven empieza a estudiar latín. Y entonces él empieza a citar en sus cartas que escribe, en la autobiografía que escribe muy posteriormente, pero que es el reflejo de su época juvenil, empieza a citar siempre el texto de la Vulgata. Ese datico va a ser muy interesante por otra cosa que va a pasar con él después. Pero el texto más recurrente y más citado es el de la Vulgata. En latín, y conserva las citaciones en latín. Incluso cuando él habla del cambio que hace en su vida, la citación que hace del texto del Evangelio lo hace precisamente en latín. Quiero ver si esta edición de la Biblia, en medio de esta baraúnda de cosas, estando oyendo la Santa Misa, me acordé de haber leído desde muy niño aquellas palabras del Evangelio. La colocan en castellano. ¿De qué le aprovecha al hombre el ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Y hay una nota. Este texto convirtió a San Francisco Javier, siendo estudiante de la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara. Otro estudiante llamado Ignacio de Loyola repetía la frase de Jesús: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y restando su orgullo y vanidad. Y por fin San Ignacio logró que Francisco se dejara transformar por la gracia de Dios. Un comentario de Claret a este texto puede verse en el Colegial Instruido, Barcelona, 1861, páginas 74 y 75. Entonces, el texto es totalmente citado y tomado de la Vulgata, que era la Biblia que un católico español podía conocer en esa época. Y ya vieron en la cita que les leí, del numeral de la autobiografía, un texto que desde niño le aficionaba a él, la lectura de la Biblia, y dentro de esa lectura sacó ese texto del cual se recordó en medio de la Eucaristía y que fue fundamental para el cambio de vida. Empieza a estudiar latín, se empieza a formar en esa experiencia de carrera sacerdotal. Recordemos que el padre Claret nunca fue a un seminario de los clásicos que nosotros conocemos. Él siempre se formó como estudiante externo. Él nunca estuvo en la vida del seminario tal cual lo conocemos ahora y como empezaba a funcionar en esa época, fruto de la Reforma de Trento. Ya empezaban a recoger los candidatos, a tenerlos en unas casas que se llamaban seminarios, semilleros. A Claret no le tocó esa experiencia. Él seguía viviendo en su casa y cumpliendo unos horarios de trabajo. Y de ahí
negociaba con los formadores para ir a recibir las clases en las casas curales donde le asignaban, en 2 o 3 casas curales ahí mismo en Barcelona. También empezó a tener contacto y aspiraciones a la vida monacal, pero al final fracasó el monasterio y la vida activa misionera fue la que más le llamó la atención. En ese proceso empieza él a escribir cartas, ya como sacerdote, y empieza a escribírselas sintiendo que la pequeña parroquia que le habían dado no era el espacio suficiente para lo que él quería. Y entonces empieza a escribir a Roma, a la Propaganda Fidei, para que lo nombren misionero apostólico. Y de hecho se va hasta Roma con ese propósito, con el propósito de presentarse a Propaganda Fidei para que lo nombraran en cualquier parte del mundo como misionero. Recordemos que el padre Claret, ahí en ese viaje que hace a Roma, entra en contacto con los jesuitas. Y viendo la facilidad y viendo la oportunidad de enrolarse en una orden que de alguna manera tenía los criterios y las prácticas que él quería para su misión abierta, entonces empieza el noviciado. Y ahí hay un detallito muy interesante dentro de la experiencia de noviciado que él hace. Él cuenta en la autobiografía que cuando entró a la compañía le confiscaron la Biblia que él llevaba. O sea que él tenía un texto bíblico personal, que eso es un elemento también muy raro dentro de la experiencia del siglo XIX. Si la Biblia estaba casi que en el índice como libro prohibido para leerse, el padre Claret tenía su propia Biblia, que le fue confiscada el día que empezó el noviciado en los jesuitas. Yo personalmente había pensado que el maestro de novicios de los jesuitas, que no debía ser cualquier tonto, porque los jesuitas en eso eran muy organizados y preparados, le había quitado la Biblia como fuente directa de reflexión y para que pudiera asumir y recibir todo lo que la compañía de Jesús le podía brindar, sin el elemento de la Biblia. La Biblia, de pronto el maestro, yo había pensado eso, de pronto el maestro veía que si el novicio Claret leía directamente del texto de la Biblia muchas cosas, podía entrar, podía ilustrarse, podía aprender y conocer muchas cosas que iban en contra de la formación tradicional que el maestro le debía dar al alumno. Y entonces se lo quitaron, había pensado yo, se lo quitaron como fuente de inspiración, de reflexión. Eso porque el maestro debió saber que al padre Claret le gustaba mucho leer la Biblia. Y entonces se la quitó, porque de pronto era un libro subversivo y como la leía personalmente, sin ninguna mediación del magisterio o de la tradición, entonces mejor se lo quito. Ese era mi pensamiento. Hablando con el padre Gonzalo de la Torre sobre esta anécdota, el padre Gonzalo tiene otra propuesta. Como era algo que tanto le gustaba al padre Claret leer la Biblia, el maestro, como una forma de ascesis y de privación, se la quitó para que no la leyera, para que hiciera sacrificio y abstinencia de la lectura que él tanto le gustaba. Esa podría ser otra posibilidad. ¿Sí? Y recuerda el padre Claret que el día que salió echado de los jesuitas, le devolvieron la Biblia. Le devolvieron la Biblia. Parece que el único periodo en el que el padre Claret no estuvo en contacto con la Biblia directamente fue el tiempo que fue novicio
jesuita. El resto de tiempo, por lo que él cuenta y por lo que se refleja y por lo que vamos a ver después en otros elementos, siempre el padre Claret estuvo en contacto con la Biblia, lo que reafirma esa expresión que él dice, que desde niño le era muy afecto a la lectura de la Biblia, muy afecto a la lectura de la Biblia. Bueno, tenemos entonces al padre Claret, misionero apostólico, que regresa a España y se dedica a enseñar y a trabajar ya no solo en su parroquia, sino en todo el entorno de las otras diócesis, porque tenía el nombramiento de misionero apostólico, e incluso llega hasta Canarias. En ese tiempo empieza a producirse un proceso del Claret escritor de cartas. Los claretianos tenemos recogido en estos 3 tomos todo lo que conocemos y tenemos de las cartas que escribió el padre Claret. Esta colección se llama Epistolario Claretiano. Y tenemos en 3 tomos, me falta el 1, todo lo que recibió el padre Claret de cartas. Este es el epistolario pasivo, este es el activo, el que él escribió, y este es el pasivo, el que él recibió. Y entonces, leyendo, casi todos estos libros están en nuestras bibliotecas comunitarias o en las bibliotecas provinciales, allá están, muy bien, ¿sí? Poco los leemos, porque es que no da. Y cuando uno empieza a leer ciertas cartas que escribe el padre Claret, ciertos textos, pues entonces el texto es muy florido, muy piadoso, muy pietista, entonces uno se cansa de leer, pero cuando uno los lee, empieza a descubrir una cantidad de perlas y de cosas ahí. Entonces, en el epistolario 1, que recoge las primeras cartas de las que se tienen copias, uno se llena de admiración de tanta cita bíblica que él manda en sus cartas. Y se nota en la composición de las cartas que no es que tenga el texto de la Biblia para decir, a ver, ¿con qué cita ilumino esto? No, la cita de memoria. Y se sabe que la cita de memoria, por los errores sintácticos o por las faltas o por las ampliaciones que se hace a la cita bíblica. O sea que el tipo no solamente se leía la Biblia, sino que había textos que se aprendía, o que cuando estaba escribiéndole a las personas los recordaba y los citaba de libre exposición. Hay algunos que son textuales, que uno puede tomar una edición de la Biblia Vulgata y la encuentra textual. Hay otras en las que o faltan pedazos o se amplían o cambian algunas palabras. Entonces, pero lo que me interesa hacer ver es que desde el principio de sus cartas empieza a hacer citación de los textos bíblicos. Se va a ver más en el tomo 3 que en el tomo 1, pero él va adquiriendo como esa capacidad para citar el texto bíblico de memoria. Y entonces ese es otro reflejo y otra prueba del gusto que el padre Claret le tenía a la lectura de la Biblia. Y a partir de cierta época empieza a hacerlo de una vez en castellano. Muchas veces las citas de la Biblia que nosotros tenemos en el padre Claret desde el castellano tienen la dificultad de que él pensaba en catalán y escribía en castellano, y entonces a veces hay incoherencias incluso en el lenguaje. De hecho, en la edición que hicieron en Argentina para la autobiografía del Bicentenario, que es esta, hay mucha corrección que se le hace a las citas del padre Claret, no solamente bíblicas, sino de otras, porque él pensaba en catalán y escribía en castellano. Y entonces eso hace que haya a veces
errores sintácticos, de sintaxis. Entonces, ese es otro ejemplo pues, de que él se leía el texto y lo expresaba, el texto bíblico, y lo utiliza en esto. Habría que hacer un gran esfuerzo, pues yo sé que Bermejo, Palacio, que han sido los grandes estudiosos de la vida del padre Claret, hicieron un esfuerzo grandísimo para recogernos, para editar toda esta experiencia de las cartas, para hacer algunos comentarios. Pero desde Biblia, los biblistas y desde la experiencia de los misioneros claretianos, podríamos meterle el diente y tratar de descubrir y encontrar muchas cosas que para la Biblia e incluso para la misión pueden iluminar nuestro quehacer y nuestro caminar bíblico hoy, porque ahí encontraríamos elementos muy interesantes. Al padre Claret no se le frunce el ceño cuando incluso para proponer a los estudiantes, a los niños y a las niñas la citación bíblica. Incluso muchas de las instrucciones que hace o de los consejos que da en las cartas que escribe para educar a niños y niñas son basados en experiencias bíblicas o son iluminadas con citaciones bíblicas. Y entonces eso le da a uno la seguridad de que el padre Claret pues tenía un acercamiento a esa experiencia. Yo vuelvo y repito, es muy raro que en esa época él haga eso. Se entenderá muy bien cuando él ya sea obispo, porque ya los obispos tienen una cierta autoridad y una cierta libertad para hacer la lectura, citación y comentario del texto. Pero cuando él es niño, cuando él es joven, cuando él es simplemente un cura o misionero apostólico, es muy raro que él haga eso, porque muchos curas terminaban sus estudios sin estudiar siquiera Sagrada Escritura. A ellos les enseñaban moral, liturgia, derecho canónico, pero Sagrada Escritura les enseñaban homilética, pero Sagrada Escritura no les enseñaban. En el pensum no había gran cosa de la Sagrada Escritura. Si acaso el Evangelio de San Juan, que era un evangelio que se repetía durante todo el ciclo litúrgico, y les enseñaban a leer en latín el texto, pero no les facilitaban muchas cosas, ni de exégesis, ni de hermenéutica. Si no se las dejaban leer, imagínense qué podría pasar para interpretarla. Bueno, dentro de esa experiencia de él como sacerdote, vamos a encontrar otro dato muy particular y muy especial en la vida del padre Claret. Él ya como sacerdote empieza a hacer una pequeña biblioteca y propone a algunos sacerdotes a los que les escribe que vayan haciendo una pequeña colección de libros para las homilías y aconseja cuáles son las homilías que hay que utilizar, las de un predicador griego, las de fulanito de tal. Empieza a propagar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que los había aprendido bien en el noviciado, y él empieza a estudiar y a reflejarse en la manera de enseñar las cosas, una obra muy importante que él va a utilizar y que va a tener en su biblioteca. Nosotros la tenemos aquí en 2 tomos. En la biblioteca del padre Claret, que los claretianos conservamos en Roma, está en 4 tomos. Es el comentario de la Biblia del padre Schio. El padre Schio. Se escribe así, es un italiano. Padre Schio. El padre Claret tiene en su haber los 4 tomos, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, que hacen un comentario a la Biblia.
Atención, dos cosas, en castellano y con comentarios. El padre Schio, habría que averiguar quién es él, cómo hizo, quién le patrocinó, quién le permitió publicar esa obra, sobre todo para católicos. Y el padre Claret la recomienda y la usa. La que se tiene en la biblioteca de Roma está llena de subrayados, y acordémonos que el padre Claret usaba una cantidad de símbolos y signos en su Biblia personal y en el comentario del padre Schio. Había a veces manitos que indicaban alguna importancia del texto. Al margen hay dibujado manitos. Hay comentarios, hay frases y palabras al pie de página. Hay subrayados, hay unos símbolos que solamente él sabía qué significaban en algunas citas. Y empieza a verse en los libros que empieza a producir y en los ejercicios que empieza a trabajar, que hay mucha influencia de lo que el padre Schio comenta en los textos. Muchas de las fábulas, muchos de los comentarios que en la autobiografía o que en las cartas o que en los libritos que empieza a escribir citan textos bíblicos, muchos habría que encontrarlos reflejados en los comentarios que hace el padre Schio. El padre Schio era lo más moderno, lo más técnico y científico que había en su época, y es uno de los libros del cabecera que tiene el padre Claret y que recomienda a los sacerdotes. Después, cuando él va a ser obispo, también va a publicitar y a utilizar el texto que siempre ha utilizado para sus comentarios y sus trabajos y sus reflexiones. Y en esa experiencia, entonces, encontramos al padre Claret ya no solo leyendo la Biblia, sino que a través de la librería religiosa que ha fundado y de la influencia que como obispo va teniendo, entonces empieza a promocionar. Él a los sacerdotes de Santiago les hace reflexiones, les escribe. Cuando ilumina a la congregación que se ha quedado en España desde Santiago, sigue recomendando, se ve en las cartas que le escribe al padre Esteban, al padre Clotet y al padre Chifré, se nota la inquietud, la citación y la formación en la lectura de la Biblia para que se ejerza un mejor ministerio misionero. Entonces, eso hay que encontrarlo y hay que buscarlo en estos textos. Para esa época ya hay una cosa que los claretianos han editado, bueno, que la BAC ha editado en varios tomos. Este tomito se llama Escritos Espirituales del Padre Claret. Entonces son todos los que tienen que ver con la espiritualidad. Y en estos textos también uno encuentra la gran cantidad de citas bíblicas que él pone como fundamento y como sustentación de sus tesis misioneras, de sus tesis espirituales y de sus tesis religiosas y teológicas. Él va a utilizar mucho el texto de la palabra, va a utilizar la Biblia. Entonces eso se ve reflejado también en la lectura que tengamos que hacer de ese texto. Y la experiencia más sofisticada que va a tener el padre Claret es cuando, regresando
Santiago de Cuba a ser confesor de la reina, ya con otras funciones y con otra posición dentro del episcopado español. Ya no es un obispo de ultramar, sino que es casi que el más importante después del nuncio apostólico en España. Entonces, lo que él va a hacer fundamentalmente con las funciones que él tiene como confesor de la reina. Yo hablaría de dos. La primera, la de la Academia San Miguel. Y la segunda, no, hablaría de tres. La Academia San Miguel y el Escorial. El Escorial. Y la segunda, una edición de la Biblia. Bueno, ¿qué hay que decir de esa época como arzobispo, confesor de la reina, frente a la Academia de San Miguel y el Escorial? Acordémonos que la Academia de San Miguel fue una propuesta que hizo el padre Claret para que los intelectuales más prominentes de España y del mundo, él tenía esas ambiciones universales, se unieran en un servicio para la evangelización y para la misión. Y entonces, desde diseñadores, ingenieros, arquitectos, oradores, periodistas, trata de unir en esa Academia San Miguel para que de alguna manera se conviertan en unos propulsores y en unos impulsadores de los valores que él veía que necesitaba la sociedad. Y muchos de esos valores los descubría precisamente desde la lectura de la Biblia. Y entonces la Academia San Miguel, en sus estatutos y en su organización, tiene muchos elementos bíblicos. Ahí hay que leerlos con lupa, porque como a veces tiene un lenguaje jurídico, entonces hay que buscar un poquitico el trasfondo bíblico que hay. Pero se nota y se ve que en la experiencia de la Academia San Miguel hay un trasfondo bíblico para integrarse a un estudio, profesionalización y formación de esas personas que ya de por sí tienen una formación más especializada de la experiencia evangelizadora. Y entonces leer la Biblia, estudiar la Biblia, comentar la Biblia y enseñar la Biblia va a ser uno de estos elementos. Y el otro es la organización que le dieron los reyes para que el Escorial se convirtiera en un gran seminario, y leyendo el reglamento, el pensum y la distribución del Escorial, uno descubre grandes cosas respecto a la Biblia. Por ejemplo, él propone y da lecciones de oratoria, de moral, de derecho canónico, pero empieza a hacer que en el pensum haya más formación bíblica. Y entonces el estudio de los evangelios, el estudio de las cartas de San Pablo, el estudio de San Juan y el Apocalipsis, el estudio del Antiguo Testamento está metido en el pensum que forma al Escorial. Recordemos que el Escorial estaba pensado por el padre Claret y avalado por los reyes para que fuera el centro de formación de los mejores curas de España e incluso de Europa, porque se abría un poco a esa experiencia. Y entonces en ese seminario no se recibía a todos los seminaristas que quisieran, sino que entre las diócesis de España los mejores
seminaristas, por sus capacidades, por sus cualidades, por su perspectiva, eran mandados al Escorial. Y allá en el Escorial entonces recibían una formación más especializada y diferenciada de la que recibían en los seminarios de España. Esa es la edición de la Biblia que hay al... Ajá. Ese es el segundo elemento. Cuando él, como confesor de la reina, con la plata que consigue y con la autoridad que tiene, manda a hacer en la librería religiosa una edición comentada de la Biblia, en muchas partes escrita por él, en muchas partes traducida por él, para regalarle a cada uno de los seminarios de España, seminarios mayores y menores, incluso en castellano, incluso para los seminarios de las colonias de ultramar que tenía España todavía, Cuba y Filipinas. Entonces ese es el otro elemento, pero me interesa resaltar en el Escorial la formación bíblica que le imparte a esos sacerdotes que se van a formar allí para de alguna manera particular ser especializados en esa experiencia de formación bíblica. Y la otra cosa que me parece muy importante es que los estudiantes del Escorial estaban estudiando desde dos perspectivas muy interesantes. La primera, la de las lenguas modernas. En el Escorial enseñaban alemán, francés, italiano, además del castellano. Y el padre Claret, en los estatutos del Escorial, justifica por qué los estudiantes, los seminaristas del Escorial, tenían que estudiar esas 4 lenguas, además del latín que tenían que estudiar. Pero la gran novedad, y que toca con el estudio bíblico, es que en el Escorial también había clases de hebreo, griego, arameo y árabe como medios para el conocimiento y la profundización del estudio de la Biblia. El griego para el Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo, perdón, el griego para el Nuevo Testamento, el hebreo y el griego para el Antiguo Testamento y el árabe como un elemento importante. Recordemos que España fue una provincia árabe durante 800 años y el árabe ha influenciado mucho tanto el castellano, pero también ayuda mucho a la comprensión del hebreo. Entonces él proponía hebreo, arameo, árabe para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Y eso entonces es muy novedoso en los planes de estudio de la época y de la experiencia formativa. Y miren que están en función de lo bíblico, porque esa era la inquietud. Y me parece muy importante que el padre Claret haga unos pinitos en el Antiguo Testamento. De hecho, en la lectura vocacional que él hace de la Biblia, él cita muchos elementos del Antiguo Testamento. Recordemos que él decía, él tiene un resumen por ahí que dice, lo que más me admiraba, lo que más me gustaba era leer la Biblia y descubrir a los profetas, a los apóstoles y al mismo Jesucristo para que fueran mis modelos. Y empieza a alabar de cada uno. Con qué sencillez el profeta Zacarías hace esto, con qué profundidad Isaías hacía tal otra, con qué, eso lo quiero aprender yo para mi vida. Entonces miren que no es solamente el Nuevo Testamento, sino que también es el Antiguo Testamento. E incluso en la propuesta que hace para el estudio en el Escorial es la experiencia del hebreo y del arameo
como lenguas maternas del Antiguo Testamento. Entonces, esa va a ser como como un gran culmen de la experiencia de la formación bíblica, en la que nosotros vemos al padre Claret como empeñado en propagar el texto de la Biblia. Para esa época del confesor de la Reina y del director del Escorial, ya el padre Claret ha publicado en la librería religiosa una traducción de los evangelios al castellano y ha publicado una traducción del Evangelio de Mateo al castellano, y son producciones de él. Entonces es muy interesante descubrir que el padre Claret está muy metido en ese mundo de la Biblia, y esto para la parte profesional, porque para la parte popular ya él también había empezado a hacer el trabajo de los medios de su época, que en cada estampita, en cada folletico, en cada texto que producía, en cada imagen, poner algunos textos de oración y de texto bíblico. Y entonces esa experiencia de Claret y la Biblia la podríamos resumir pues en esa exposición de la historia de él, de la biografía de él. Ahí está plasmado de alguna manera la experiencia de Claret y la Biblia. ¿Qué impacto tenía o qué significó la palabra de Dios para Claret? Pues vemos que tuvo un impacto muy fuerte en esa experiencia.